de Directores de Noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Grupo Extra de Extra Radio 92.3 FM. Les saludan a Lucía Zamora. Estamos en este momento iniciando el programa de Asiento Extra de este primer martes de enero del 2024. Qué gusto que nos está acompañando. Hoy en este espacio, en el Asiento Extra, invitamos al viceministro de Trabajo y Seguridad Social, don Alexander Astorga Monge. Muy buenas tardes, qué gusto que está con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y realmente es un placer estar por acá. Le agradecemos muchísimo que usted pueda sacar el espacio para estar acá con nosotros, para abordar distintos temas que queríamos en Grupo Extra desarrollar en nuestros distintos medios de comunicación. Uno de ellos también es Extra Radio. Uno de los temas, como decíamos, para empezar el mes de enero, entre esos puntos importantes para los trabajadores y también para los patronos, es el aumento salarial en el sector privado. A partir de este mes, ya a partir del 1 de enero, y que así me ayude a corroborar el señor viceministro, el aumento debe aplicarse al sector privado, pero hay ciertos puntos que es importante que usted conozca cuáles son las personas que sí se les aplica este 2.37% de aumento salarial en su salario. Entonces, empecemos diciendo, bueno, ya indicamos que es un 2.37% que el Consejo Nacional de Salarios acordó el año pasado, y lo primero que quiero hacer la consulta es ¿a quiénes sí se les aplica este aumento salarial, don Alexander? Sí, el aumento salarial aplica para todas aquellas personas que laboran en primer lugar en el sector privado y en segundo lugar que ganan o perciben un salario que es el salario mínimo. Porque esto es importante, porque hay personas que ganan más del mínimo, entonces en este caso no es obligatorio el ajuste salarial. El ajuste salarial es obligatorio si yo como trabajador estoy percibiendo el salario mensual o salario semanal, que es un salario mínimo. En ese caso debería hacerse el aumento del 2.37. Si, por ejemplo, yo gano un salario que es un poquito superior al salario mínimo, pero no es un 2.37 superior al salario mínimo, entonces se me tiene que hacer un ajuste lo suficiente para que se iguale al decreto de salarios mínimos que publicamos y que está vigente a partir del 1 de enero. Entonces, lo importante acá es que todas las personas tienen que ganar respetando al menos ese salario mínimo que está publicado en el decreto de salarios. Si yo gano mucho más del salario mínimo, el patrono no está obligado a hacerme ese ajuste, puesto que ya se está respetando el salario mínimo aún con el ajuste, y en ese caso más bien dependerá del patrono si decide aplicar algún tipo de ajuste, lo cual sabemos que en muchos sectores es así, funciona de esa manera, y hay empresas del sector privado que tienen políticas remunerativas en las cuales van haciendo algún ajuste, a veces igual al 2.37 o a veces lo hacen por un tema de desempeño, pero siempre lo importante es que tienen que respetar el salario mínimo. Yo creo que es importante irnos unos mesecitos atrás también para explicarle a nuestra audiencia de radio escuchas de cómo es que se determina este ajuste salarial, porque también tenemos que explicarlo de esa forma, aunque sea brevemente. Es el Consejo Nacional de Salarios, pero cuéntenos un poco por quién está conformado y cómo fue esta última negociación tripartita que se hace cada año para el siguiente. Sí, el Consejo Nacional de Salarios es un órgano que es tripartito, es decir, hay representantes del sector patronal, del sector de los trabajadores y del sector gobierno, por igualdad de condiciones. Entonces es un consejo que tiene una proporción igual, son 3 miembros de cada sector en su calidad de miembros propietarios, y además este consejo tiene bastante autonomía en virtud de que es un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo, es decir, el ministro o yo como viceministro no podemos interferir
en las decisiones que toma el Consejo. La función del Consejo es determinar no solamente los ajustes salariales, sino los diversos renglones que están a nivel salarial, los perfiles ocupacionales y su respectiva remuneración. Eso es lo que determina el Consejo Nacional de Salarios. Entonces, para el sector privado, cada año ellos comienzan a deliberar y acuerdan la realización del ajuste salarial para el año siguiente. Siempre esa negociación se comienza a dar por ahí de octubre, noviembre, y ya se realiza la votación y ellos hacen el acuerdo. ¿Qué es lo que ellos están tomando en consideración actualmente? Es una fórmula que se aprobó desde hace varios años, y esa fórmula lo que contempla es el aumento en el costo de vida, es decir, la inflación. Ellos también toman en cuenta aspectos como el crecimiento económico, y hay algunas cláusulas que ellos llaman cláusulas de escape, que son condiciones especiales que a veces se tienen que considerar, como son el tipo de cambio, el crecimiento en el desempleo y otras condiciones ahí que ellos valoran a la hora de analizar el ajuste salarial. En este caso, el sector gobierno y el sector empleador presentaron propuestas iguales, ¿verdad?, del 2.37, que es la aplicación tal cual de la fórmula, y el sector sindical presentó otras propuestas y al final se hizo la votación y se aprobó el 2.37. Antes de meternos un poquito más a contarles un poco a los radioescuchas cómo funciona esto, yo quiero tal vez a nivel histórico y antecedentes, siempre o ha bajado o ha subido o se ha mantenido ese porcentaje, siempre ha sido 2% o más bien ha sido menos en años anteriores. No, es variable. Para mencionar ejemplos concretos, el aumento que aplicó para el año 2023 fue un aumento de un 6%. Fue bastante grande. Bastante alto. Eso fue porque la inflación proyectada para ese año era una inflación que se proyectaba bastante alta. Entonces, ¿para qué año, perdón? Para el 2023. Para el 2023. Es decir, en el 2022, cuando el Consejo Nacional de Salarios se reunió, tenía proyecciones de inflación para el 2023 y aprobaron un ajuste del 6%. ¿Por qué? Porque la inflación se proyectaba alta. Dicho sea de paso, la inflación al final no fue tan alta, ¿verdad? Porque una cosa es la inflación proyectada, que se hace a finales del año anterior, y otra cosa es la inflación que efectivamente se tiene un año. Entonces, más bien, se hizo un ajuste que terminó siendo superior a la inflación real que se tuvo en el 2023. Luego, para el año 2024, se hizo también la valoración y demás, y con la aplicación de la fórmula, más bien, no había que hacer ajuste. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la inflación la inflación real fue menor el año anterior, y aplicando la fórmula, entonces ya no correspondía. El ajuste, digamos, era cero. No obstante, una propuesta que hizo el gobierno y que terminó siendo acuerpada es que, si bien es cierto, la inflación había sido menor que la proyectada y por ende se había quedado debiendo, por decirlo así, entonces se hace en la fórmula una equiparación. Sí consideramos importante reconocer el crecimiento económico, y además sí se había activado una de las cláusulas de escape, que era la volatilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio había cambiado de una manera bastante abrupta, en un monto considerable. Entonces sí consideramos que en aplicación de la propia fórmula aplicaba una cláusula de escape, y por eso propusimos un ajuste que en ese momento fue de un 1.83%, que fue aprobado por el Consejo de Salarios, y ese fue el ajuste que aplicó para 2024. Entonces tuvimos 2023 6%, 2024 1.83%, y ahora en este año la proyección de inflación se revisó que no habían cláusulas de escape que aplicar, porque el tipo de cambio estuvo estable, la tasa de desempleo ha venido a la baja, dichosamente. Entonces no se activaban las cláusulas de escape, lo que correspondía era aplicar tal cual la fórmula, y esa fórmula arrojaba un resultado del 2.37%, que fue lo que al final se terminó aprobando. Entonces, como ves, se tuvo 6, 1.83 y 2.37. Nuevamente. Bueno, aunque no estaba tan volátil como el 2022, pues sí estaba un poco bajo, ¿verdad? Cerramos con el dólar
ahí bajito, pero bueno, es un 2.37 lo que decidieron las tres partes. Correcto. 2.37. Ahora volvamos un poquito más al tema de poderle explicar un poco a nuestros radioescuchas sobre este tema. Antes, yo quiero invitarlos también, por si ustedes tienen alguna duda, si alguien nos está escuchando, puede escribirnos al 7003-1234, 7003-1234, para que si tiene alguna duda, una consulta, para hacerle al viceministro de Trabajo. Este es el espacio también para que usted lo pueda hacer, así que lo invitamos también para que nos deje su mensaje, incluso de sintonía, de reporte de este programa de radio. ¿Cómo se aplica este aumento, don Alexander? Yo creo que es importante también, no solamente decirle al trabajador, bueno, ok, yo tengo un salario mínimo, todo lo que usted ha indicado es para que ya yo pueda recibir este aumento salarial, pero ¿cómo tiene que aplicarlo el patrono a sus trabajadores? Le hago la consulta, sí, porque usted me indica también que puede ser, aunque sea un pago semanal, sean pagos quincenales, se hace en un solo tracto. ¿Cómo se debe realizar correctamente este aumento? Sí, bueno, como decía anteriormente, aplica para las personas que reciben un salario mínimo. Uh-huh. Entonces, el patrono lo que debe hacer es, a partir del 1 de enero, a esas personas les tiene que calcular su salario Uh-huh. con base al nuevo decreto de salarios que salió publicado, de hecho, desde el año anterior, está en la Gaceta. Entonces, por ejemplo, si una persona en ocupación no calificada, el salario que venía devengando mínimo, si ganaba salario mínimo, era de 358.609,50 colones. Ese era su salario. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Que a partir del 1 de enero, ya ese salario se lo tiene que calcular no con ese monto mensual, sino con un monto de 367.108,55 colones. Es decir, aumentó en un total de 8.499,05. Ese fue el ajuste salarial. Uh-huh. Y a veces suena poco hablar de 2.37, a veces los medios tienden a hablar, bueno, son 2.300 por cada 100.000, y suena exacto. poco, pero es que realmente hay que verlo en función del salario mínimo como tal, porque el aumento menor que se está dando para alguien que recibe salario mínimo realmente es de prácticamente 8.500 colones. Eso sería un aproximado de lo que la persona percibiría si tiene un salario mínimo, así como Sí, usted nos exactamente. dice. Si tiene un salario mínimo y está en ocupación no calificada, pero claramente los ajustes van a ir siendo escalonados a la alza dependiendo del nivel ocupacional. Entonces, por ejemplo, en una persona que es técnico medio en educación diversificada, que tenía un salario mínimo de 422.798,92 colones, ahora pasarían a 432.819,25 colones, es decir, un ajuste salarial a la alza de 10.022,33 colones. Entonces, uh-huh, claramente, ya cuando se ve aplicado al salario, el monto sí se ve más considerable a comparación de hablar, digamos, de 2.300 colones por cada 100.000. Lo que pasa es que hay que hacer la sumatoria. Hay que hacer la sumatoria, correcto. Para saber el total. Sí, no, es que yo creo que también es una parte como técnica, a veces solamente explicar que por cada 100.000, pero porque es la fórmula. La fórmula, bueno, ya nosotros aquí hicimos la sumatoria en el programa para también explicarle a usted cómo podría ser ese aumento salarial e incluso cómo tiene que hacerlo en este caso también incluso los empresarios, ¿verdad? Que tal vez dicen, bueno, ¿y entonces cómo lo hago? ¿Cómo debo hacer? Porque a veces solo me están diciendo que es un porcentaje, uh-huh, un porcentaje de lo que estamos escuchando. La forma más fácil es guiarse con el decreto. Ajá. Porque ahí viene toda la lista de perfiles, los salarios que tienen que ganar las personas en esos perfiles, sea con el cálculo por horas o sea en el cálculo por salario mensual. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, si yo soy un patrono, yo tengo personas que son trabajadoras, por ejemplo, en ocupación calificada, yo las tengo, que ese es un puesto bastante común, los tengo con un salario de 403.000 colones, 403.461.60, ese es el salario. A partir del mes de enero, yo lo que me tengo que fijar es cuánto tengo que reconocerle de más para llegar a los 413.023,64, que es, uh-huh, el nuevo salario base que tiene que tener esa persona. ¿Por qué es mejor hacerlo de esta manera? Porque puede ser que ganaba un poco más. Entonces, qué sé yo, que la persona no ganaba
403.000, sino que ganaba 405.000, por Ajá, ejemplo. que está dentro del rango, podemos decirlo así. Está dentro del rango en ese momento. Ajá. Ganaba más del salario mínimo, Ajá. pero hoy por hoy el salario debería ser 413. Entonces, para poder estar acorde con la legislación, el patrono lo que debería es reconocerle además esa diferencia entre los 405 y los 413 para estar apegados al decreto, ¿verdad? O bien hacer el ajuste tal cual del porcentaje. Queda eso más a criterio del patrono. Entonces, ese tipo de, por ejemplo, este caso que estamos utilizando de una persona que gana más, un rango corto, porque realmente sí, de un 403 a un 405 es corto, pero para que alcance a los 413, que sería lo ideal, puede hacerlo hasta los 413 o bien una totalidad de 10.000. Lo que se exige, lo que exige la legislación, lo que sí es obligatorio es que tiene que reconocer al menos los 413.023,64 colones. ¿Por qué? Porque ese es el salario mínimo. Y eso es lo que dice el decreto. Ya de ahí en adelante, si quiere reconocerle el porcentaje completo, inclusive si le quiere reconocer más, que eso pasa, o sea, existen empresas que tienen ciertos reconocimientos por la productividad que tuvo en el año o por temas, digamos, de que tuvo algún logro relevante, ¿verdad? Ya en el sector privado existen todas esas especies de reconocimientos que se pueden dar. Por ejemplo, es muy propio del sector de servicios, en call centers, que son bastantes, donde dependiendo de las calificaciones de quality que tienen las personas, entonces le hacen un reconocimiento salarial mayor o menor, según sea el caso, pero siempre respetando el mínimo que dice el decreto. Eso es lo que nosotros como Ministerio de Trabajo vamos a ir a verificar. Ya queda entonces, para corroborar, queda criterio del patrono o el empresario el porcentaje que quiera aumentar o si lo quiere hacer, siempre y cuando no sea mínimo del 2.37%. No sea menor del 2.37%, y más bien no sea menor que lo que dice el decreto para cada tipo de ocupación. Sabemos que en los negocios, en las empresas hay diferentes tipos de perfiles. Para decirlo así, en un comercio como un restaurante, ¿verdad? En un restaurante tenemos a la persona que es mesera. Esa persona es una ocupación no calificada. Esa persona tiene que devengar hoy por hoy, con el nuevo decreto, 367.108,55 colones. Pero resulta que hay un cajero. El cajero ya pasa a ser trabajador en ocupación calificada genérica, que su salario es hoy por hoy 413.023 colones. Y ahora se está dando mucho que también hay personas que son meseros, pero te cobran y llevan el datáfono. Entonces ya esa es una persona semicalificada y su salario es de 399.000 colones. Entonces hay una diversidad de perfiles, y lo que tiene que fijarse el patrono es que para cada perfil se está pagando de manera correcta según el decreto de salarios. Por eso la recomendación nuestra es siempre hacer esa revisión, más allá de decir yo le sumo un 2.33 o un 2.37 o un 2, porque la diferencia más bien es revisen el decreto de salarios y que el ajuste que estén haciendo respete lo que está diciendo ese decreto. En el decreto de salario yo puedo encontrar si la persona trabajadora, puede ser que no lo sepa, si va dentro de la categoría de calificado o no calificado, y demás que estaba explicándonos, o donde también lo podría ver. Estos son los perfiles genéricos. También en el propio decreto viene una lista ya de ocupaciones, correcto, como para guiar un poco más. Ahí está, ahí lo puede encontrar ahí lo también. puede encontrar. Y de igual manera, si tienen dudas, ¿verdad? En el Ministerio de Trabajo podemos nosotros ayudarles a determinar, mira, una ocupación gerente en X cosa no la encuentro en la lista, entonces ahí nosotros le podemos ayudar a ubicarla según el perfil correcto. Ok, hay dos ajustes adicionales a partir de estos acuerdos, que son el trabajo doméstico. Correcto. Que es de un 2.33%, usted me dice si está bien, es un 2.33% adicional, y también para los trabajadores en ocupación especializada genérica, que es de un 0.55 adicional.
Dígame si le estoy diciendo primero bien los rubros, ¿están correctos? Sí, están correctos. Importante que es adicional, ¿verdad? Entonces, a estas personas se les reconoce el 2.37% más este porcentaje adicional que estás indicando. Claro, entonces muy importante también para que usted lo tome en cuenta si en este caso usted es trabajadora doméstica, es trabajador doméstico y tiene el pago de salario mínimo, también hay un adicional de un 2.33%. ¿A qué le llamamos, para ser más claros, don Alexander, a los trabajadores de ocupación especializada genérica, para que también aquellas personas lo tengan claro y no nos quedemos solamente con aquellos conceptos que conocemos algunos o que falta también explicar? Sí, los trabajadores de ocupación especializada genérica son ciertos puestos que tienen cierto nivel de especialidad sin llegar a ser un técnico. Sin llegar a ser un técnico y sin llegar y también sin ser profesional. Entonces, por ejemplo, ciertas personas que, por ejemplo, dan clases dan clases particulares en alguna materia sin ser profesionales y sin ser técnicos. Entonces, esas personas se les reconoce de esa manera. Entonces son ciertos puestos que tienen ahí algún tipo de especialización, que podríamos decir técnica, pero no llegan al nivel de ser técnicos como tales, porque el técnico sí tiene un renglón específico, ¿verdad? Con un salario específico. Entonces, por ejemplo, el técnico que hablé ahora, el de educación diversificada, que gana 432,000 colones, ¿verdad? Entonces, esta persona de la especialización genérica no llega a ese nivel, pero es una persona que tampoco estamos hablando de que simplemente es calificada, porque sí tiene un cierto nivel de especialización en lo que hace. Ok, perfecto. Le agradecemos muchísimo la explicación, dejarlo claro. El ajuste es de un 2.37% para las personas que ganan el salario mínimo en nuestro país. Para las personas que trabajan en la parte doméstica, trabajo doméstico, es de ese 2.37 y un adicional de un 2.33. Y las personas de trabajadores en ocupación especializada genérica, que ya nos explicó don Alexander, tienen un adicional de un 0.55%. Vamos ahorita a una pausa. Antes de irnos a esa pausa, yo quiero que usted nos indique dónde pueden buscar las personas este decreto y también, si quisieran contactarlos a ustedes, saber más sobre este tema de aumento salarial, ¿cómo lo podrían hacer? Sí, el decreto está publicado en la página web del Ministerio, www.mtss.go.cr. Ahí pueden ingresar a la sección de salarios mínimos y pueden encontrar el decreto. Y asimismo, si tienen una duda, por ejemplo, en cuál ocupación calza un determinado puesto, claro, ¿verdad? Puede ser inclusive el trabajador, dice, mira, mi puesto... Claro, sí. Se llama X y no sé dónde calza. Y no aparece, o no lo he visto, no lo he encontrado. O no lo he visto, entonces yo quiero saber qué salario le aplica, entonces nos pueden contactar, ya sea los teléfonos 2256-2221, 2233-0347, 2222-2168, o enviar un correo a consulta.salarios@mtss.go.cr o a salario.minimo@mtss.go.cr. Bien, entonces ya ustedes escucharon parte de este tema de aumento salarial, que es el tema que hemos abordado en este primer bloque de Asiento Extra. Siempre le invito para que usted pueda también brindar su reporte de sintonía y sus dudas y consultas sobre este tema y entre otros que vamos a estar abordando acá en este espacio de Asiento Extra al 7003-1234. Le repito, 7003-1234 para que usted nos pueda enviar sus consultas, nosotros los podamos escuchar y también leer en este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya casi regresamos con más. Tenemos más temas para hablar por acá, salario mínimo, cómo ha estado el reporte del aguinaldo también, días feriados, es parte también de este espacio que queremos compartir con ustedes en Extra Radio. Ya casi regresamos con más.
Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. 2:31 p.m. Qué gusto que sigue con nosotros en su programa Asiento Extra. Hoy estamos hablando de distintos temas relacionados con el salario mínimo principalmente. Así que, como les decíamos anteriormente, si ustedes tienen alguna duda, consulta que quieran en este momento realizarle a nuestro invitado acá en Asiento Extra, pueden escribirnos. Nuestro invitado del día de hoy es don Alexander Astorga, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, y también usted su consulta la puede hacer al 7003-1234 para que con mucho gusto nosotros vamos a poner acá su pregunta o bien leerla. Tenemos una por acá de nuestro usuario que termina con 0209. Le agradecemos muchísimo su sintonía y también que se haya reportado a través de nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar cuál es la consulta que tiene para el viceministro. Buenas tardes. Para preguntar cuál sería el salario mínimo de un chofer con B3 carga pesada y a la vez bodeguero. WhatsApp Extra 7003-1234. Tiene la consulta de cuál puede ser su salario mínimo. Un señor que nos escucha, le agradecemos muchísimo su pregunta. Nos dice que es chofer de carga pesada, pero también tiene funciones de bodeguero. ¿Qué le podríamos responder, don Alexander? Sí. Bueno, el chofer es un trabajador en ocupación especializada. Ese sería el chofer. Nada más estoy revisando el bodeguero. Porque aquí se da un caso interesante que ya casi les... Que ya nos va a explicar, nos está ayudando don Alexander aquí a hacer el cálculo bien y conocer ese espacio, porque es cierto, no solamente realiza una actividad en específico, sino que tiene otro tipo de labores, así que le agradecemos a nuestro oyente que finaliza su número telefónico con 0209 por brindarnos esta consulta. Le recordamos que también usted puede hacerlas a través de nuestro WhatsApp 7003-1234 para que podamos también ver algunas dudas o consultas que ustedes tienen en servicio de apoyarles también ustedes a los que nos escuchan desde distintos lugares de Costa Rica. Sí, vean, este caso es interesante porque estamos hablando de dos ocupaciones que él está desarrollando, en la cual hay una ocupación que es un trabajador en ocupación especializada y hay otro puesto que es un trabajador no calificado genérico. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, realmente el salario que se debe vengar es el del perfil que sea más alto, ¿verdad? Ese es el que se tendría que pagar de manera mensual. En este caso, como el chofer, que bueno, vale decir que hay varios tipos de chofer también. Si vemos el chofer, ¿por qué? Porque puede ser chofer de bus, puede ser chofer de tráiler, que es el que entiendo que es el... Sí, me parece que él nos dijo que era de carga pesada, entonces tiene que ser de ese tipo. Y vean por qué es tan importante eso, y por eso me gustó la pregunta, porque me permite explicar varias cosas. Por ejemplo, un chofer de bus no cobrador, porque hay chofer de bus cobrador, un chofer de bus tiene una ocupación de trabajador en ocupación calificada, pero un chofer de tráiler, que es un trabajador de ocupación especializada, tiene una remuneración mayor. Entonces el chofer de tráiler gana más que un chofer de bus, y por eso es importante que él aclarara. Entonces, en este caso, el trabajador en ocupación especializada, lo que estaría ganando con el nuevo salario serían 474.227 colones. Eso es lo que dice el decreto de salarios. Y de igual manera, en este caso, para estar más claros con él, ya que es un caso específico, siempre alentamos a que las personas puedan utilizar los servicios del ministerio y ya sea llamar o escribir su consulta para que nosotros podamos atenderla, porque sí sabemos que pueden haber más consultas como esta, ¿verdad? Me imagino que sí. Yo tengo por acá también parte de los datos que brindaba ahorita el viceministro.
Don Alexander, los números para recordárselos: 2256-2221, ese es uno, 2233-0347 y 2222-2168 son parte de los números telefónicos que usted puede hacer este tipo de consultas también gratuitas, ¿verdad? Así es, gratuitas. Para que también quede claro para nuestros oyentes. Hay casos, hablando del tema de salario mínimo, hay varias dudas que han salido y que nos han llegado a Grupo Extra en el sector educativo, don Alexander, y es por eso que yo quiero pedirle a mis compañeros del área de controles para que podamos reproducir uno de los casos de Eli Muñoz, que nos indica qué es lo que está sucediendo cuando ella ha buscado trabajo como profesional. En este caso ella es una profesional en educación preescolar y ha tenido algunas situaciones y diferencias con esas personas que han querido contratarla, en la cual pareciera que no está el salario correcto mínimo para un tipo de profesional de este tipo. Escuchemos. Hola, soy Elizabeth Muñoz, docente de preescolar. Quisiera extender esta denuncia sobre incumplimientos laborales en centros educativos privados, en especial sobre los salarios que no son acorde a lo estipulado por la ley. Entre algunos centros educativos puedo mencionar ubicado en Escazú, donde pagan 500,000 colones al mes por una jornada completa. También podría mencionar en Grecia, donde una jornada completa la pagan en 360,000 colones, entre muchos otros más centros educativos. Cabe destacar que el pago que establece la ley es de 653,427 colones. Esta denuncia abarca también, por testimonios de otros colegas, cómo algunos centros educativos tienen ausencia de garantías sociales obligatorias, acoso laboral, sobrecargo laboral, el no pago de vacaciones y además, en algunos casos, utilizan contratos temporales para evadir responsabilidades laborales. De mi parte, solicito a las autoridades competentes y a las instituciones vinculadas a este caso, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Pública, a Colipro, realizar las investigaciones necesarias y tomar las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y las leyes vigentes de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Eli Muñoz, que ella sabía que por acá iba a estar don Alexander y nos hizo a nosotros la consulta. Ella nos indica también que incluso en algún momento en redes sociales hizo la publicación porque consideraba que esto estaba sucediendo con algunas empresas privadas, don Alexander. Entonces, ella dice que ella incluso ya ha interpuesto una denuncia. Yo le consulto a usted, ¿hay casos así como el de Eli en el Ministerio de Trabajo que ustedes están investigando? Tal vez usted nos puede ampliar. Sí, cualquier persona trabajadora puede plantear una denuncia y nosotros atendemos las denuncias y entre los temas que revisamos está el cumplimiento del salario mínimo. En caso de que una empresa no pague el salario mínimo, entonces la Dirección Nacional de Inspección hace la prevención respectiva para que se le pague correctamente el salario a la persona, más las sumas adeudadas que esto genere, y en caso de no hacerlo, el Ministerio sí procede con una acusación a nivel judicial. Ese es el proceder normal y sí hay casos donde nos topamos con denuncias y con infracciones que logramos corroborar por el no pago del salario mínimo. En este caso, lo que sí sería importante, dado que doña Elizabeth no nos menciona nombres específicos como para yo poder tomarlo como una denuncia, hacer la investigación respectiva, es que se plantee la denuncia con los nombres de los patronos para nosotros poder hacer la inspección respectiva en esos centros de trabajo. También podemos hacer inspecciones de oficio, las cuales hacemos con cierta regularidad, no obstante, claramente la totalidad de centros de trabajo que hay en el país es bastante, entonces siempre la denuncia es el mecanismo más efectivo para llegar puntualmente donde se tiene alguna sospecha o ya se tiene información de algún testigo de que se está incumpliendo con la normativa laboral. ¿Ustedes han hecho alguna revisión, hago la consulta o cómo lo trabajarían en esa parte de la parte sector educativo? Porque incluso aquí tengo una pregunta de cuál es el salario mínimo de un docente y me parece interesante porque ella también mostraba
algunas personas que han tenido como también el valor de que ella hizo la denuncia y decir, hey, está pasando esto en el área educativa privada principalmente, entonces le hago a usted la consulta. ¿Se ha hecho algún tipo de investigación o ustedes han dado seguimiento o cómo trabajan ustedes con respecto a este tipo de empresas o este tipo de negocios también que pues están brindándole a las personas un salario menor y que ofrecen la educación para los niños del país? No, en este caso, cuando se tienen datos como un centro educativo, obviamente se hace una inspección como cualquier otro centro de trabajo. Inclusive vale señalar, nosotros también hacemos inspecciones en centros educativos públicos, nada más que hay una diferencia, puesto que para sector público no aplica este decreto de salario, sino que aplica los salarios que son publicados por Mideplan, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una diferencia, pero igual corroboramos todas las otras situaciones y de ser necesario sí damos el aviso a otras autoridades involucradas como el Ministerio de Educación Pública en este caso. Ciertamente es difícil llegar de oficio a la totalidad de centros educativos privados o públicos, entonces por eso la denuncia es muchísimo más útil y efectiva porque nos permite llegar puntualmente a donde sabemos que pueden haber algunas situaciones donde se incumplen normas laborales. ¿Qué le podemos decir entonces a Eli y a todas esas personas que se han puesto en contacto con ella? ¿Qué es lo recomendable cuando, aunque sea en una propuesta, porque ellos tal vez fue una entrevista de trabajo y le ofrecieron un salario que no es el correcto? Habrán algunas personas que digan que sí, habrán algunas que digan que no. Aquí el caso es que ese no es el salario que deben ofrecerle por la parte legal, digamos, a nivel legal no es el correcto. ¿Qué recomendaciones tenemos que darle a estas personas, a Eli y compañía, a otras personas que también se han acercado a ella, para que eso deje de ocurrir y que el ministerio también pueda intervenir? Sí, en este caso siempre es plantear la denuncia. Lo pueden hacer mediante la Dirección Nacional de Inspección, puntualmente en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Sí, dentro de unos días vamos a lanzar una plataforma en línea para hacer denuncias y darle seguimiento a la denuncia. Eso es un proyecto muy importante que tenemos y que con el apoyo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos hemos logrado sacar adelante. Vamos a lanzar esa plataforma pronto, va a ser el 24 de este mes, entonces el 24 de enero. 24 de enero, eso es Nos están dando una premisa. Una primicia. Es una primicia, correcto. Entonces, sí vamos a lanzar esa nueva plataforma. Va a ser muy útil porque hasta el momento únicamente denuncias de aguinaldo las estamos pudiendo denunciar vía web, pero ya vamos a poder denunciar cualquier tipo de denuncia vía página web mediante una nueva herramienta, y no solamente vamos a poder hacer la denuncia, sino que le vamos a poder dar seguimiento a esa denuncia. Vamos a poder tener acceso como denunciante al expediente de la denuncia, ver cómo se ha ido moviendo y así darle trazabilidad. Inclusive si hay un tema que ven que ya ha durado más, entonces poder llamar, consultar, ¿verdad? En esta plataforma yo podré ver el estado de mi denuncia. Correcto. Entonces, más bien ojalá podamos hacer una nueva entrevista después del 24 sí, para hablar para que hablemos del de tema. La nueva herramienta, porque va a ser muy útil. Entonces vamos a poder denunciar por ahí también, pero en este momento se pueden acercar a cualquier oficina del Ministerio de Trabajo. Ahí hablo, por ejemplo, de algunas en Occidente, también hablo de Escazú. Entonces, bueno, Escazú podrían venir a la de San José. En el caso de Occidente, bueno, está la de La Juela, tenemos también en Naranjo, tenemos en varias ubicaciones para que puedan ir. Estamos en Grecia, San Ramón, Naranjo, entonces pueden ir a esas ubicaciones. Para que no tengan que venir hasta San José. Para que no tengan que venir a San José, y si no, ya les adelanté una noticia, que es el primer medio donde lo decimos, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, de que el 24 vamos a lanzar esta nueva herramienta y estamos bastante satisfechos porque creemos que va a ser un servicio muy importante para la ciudadanía. Nosotros claramente escuchamos los comentarios que hace la gente, que dicen, bueno, puse una denuncia y no supe qué pasó. Bueno, ahora van a tener una herramienta donde van a poder ver eso. Inclusive cada persona trabajadora va a poder tener un usuario con su número de cédula, con su
contraseña, y si ha presentado varias denuncias va a poder ver el estado de esas varias denuncias, inclusive las que ya están cerradas, y va a poder tener ahí un historial de las gestiones que personalmente ha hecho ante el ministerio, y de esa forma esperamos mejorar bastante el servicio que brindamos. Bueno, ya saben, ustedes lo escucharon en Asiento Extra, en Extra Radio. A partir del 24 de enero habrá una nueva plataforma, una nueva forma de generar este tipo de denuncias a través del Ministerio de Trabajo, y nosotros también le vamos a dar seguimiento a esta plataforma, porque como nos dice don Alexander, se pueden visualizar aquellas denuncias que usted ha realizado y también ver el proceso de cada una de ellas. Para responderle también al usuario del 0646, le agradecemos su sintonía. Un docente de secundaria. Sí, depende mucho Depende, también ¿verdad? del grado. ¿Público o privado? Sí. ¿Qué más? Cuéntenos. Público, privado y nivel académico, ¿verdad? Sabemos que hay docentes que pueden ser licenciados, algunos pueden ser bachilleres. Si es bachiller universitario, el salario es justamente el que mencionaba doña Elizabeth, que es de 653.427,21 colones. Y si es una persona licenciada, puede ganar 784.139 colones con 53. Entonces, esos serían los dos salarios aplicables. Es un puesto profesional. Y si es un aspirante a docente, es decir, que todavía no se ha graduado, pero ya imparte lecciones, por ejemplo, estudiantes de inglés que ya dan lecciones, ellos son los que entran justamente en ocupación especializada genérica, que es el que hablábamos ahora, y ellos tendrían un salario de 474.227 colones con 99, que sí hay bastante, sobre todo en centros que imparten estudios en inglés, en idiomas, también personas que dan clases particulares de matemáticas, este tipo de cosas, muchas veces son aspirantes, y si trabajan, por ejemplo, para un centro de capacitación, tienen un patrono, se les tiene que respetar el salario mínimo, no así si son particulares, ¿verdad? Que ya ellos definirán lo que cobran. Bien, bueno, muchísimas gracias también por respondernos y a respondernos al usuario 0646 que nos hizo la consulta. Hablando de este tema, bueno, ya hablamos bastante de salario mínimo, le agradecemos muchísimo todas las dudas que nos pudo evacuar. Hay un tema también de pagos durante este año que no quiero que se me vaya, que es el de los feriados. Cuáles los feriados son de pago por ley, pero hay tipos de feriados. Entonces veamos cómo está el calendario de este 2025, lo vamos a ver en pantalla, y yo se los voy a narrar. Yo se los voy a narrar para que ustedes puedan también, los que nos están escuchando desde distintos lugares, también sepan qué es lo que nosotros estamos proyectando en este momento, y si no, también usted lo puede ver a través de extraradiocr.com. De pago obligatorio, el miércoles 1 de enero ya lo disfrutamos. El siguiente sería el viernes 1, en ese caso sería no el 1 de abril, sería el 11 de abril, viernes 11 de abril. Y después viene el jueves y viernes de Semana Santa, que son el 17 y 18 de abril. El jueves siguiente, que es de pago obligatorio y que es feriado, es el 1 de mayo, Día del Trabajador. Continuamos con el 25 de julio, que también cae viernes, que es el día de la anexión del partido de Nicoya. Y el siguiente viernes, porque tenemos bastantes jueves y viernes, 2025, es fines de semana largos, no por ley, sino porque cayeron ese día, porque recordemos que ya este año no aplica lo que se había estipulado anteriormente, que era pasar los feriados hacia los lunes. Y sería el viernes 15 de agosto, Día de la Madre, y finalizamos con el lunes 15 de septiembre, Día de la Independencia. Esos son de pago obligatorio. Antes de pedirle a Rafita que me ponga los demás de pago no obligatorio, contémosle a la gente qué significa que sean de pago obligatorio, don Alexander. Sí, bueno, algo importante acá, y la premisa inicial es que en ningún feriado, sea pago obligatorio o sea pago no obligatorio, el empleador puede obligar a la persona a trabajar, ¿verdad? Eso es lo primero. Justamente por eso es un feriado. La diferencia está en que en el caso de y la regla general para los feriados de pago obligatorio
es que si la persona tiene que trabajar el feriado, entonces se le debe pagar doble, se le debe reconocer el pago doble. Eso es bastante importante. E inclusive, si la persona trabaja horas extra en ese feriado, se le tiene que pagar doble y además de ese doble pagarlo a 1.5, es decir, se le transforma en un pago triple cuando trabaja horas extra en feriado. Ahora bien, cuando el día feriado es de pago no obligatorio, que solamente vamos a tener, solamente tenemos 3, en ese caso, cuando la modalidad de pago, la modalidad salarial de pago es semanal y además no es sector comercio, solo deben pagarse los días feriados de pago obligatorio, sí, solo deben pagarse los días de feriado de pago no obligatorio, aunque no se hayan laborado, ¿verdad? Esa es como la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo trabajo en un sector que es comercio, ¿verdad? Y tengo que trabajar, entonces en ese caso, perdón, y no lo trabajo, entonces no se me paga, ¿verdad? Porque es comercio y es pago Cuando semanal. su pago es comercio, semanal. Semanal comercio. Ajá. Semanal comercio. Y es de pago no obligatorio. Y es de ¿verdad? pago no obligatorio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo trato de resumirlo así? Porque a veces la gente se tiende a confundir un poco con esto. Ajá, claro. ¿Cuándo es realmente trascendental si es pago obligatorio o pago no obligatorio? Cuando yo pago semanal y soy comercio, básicamente. Para el resto de gente es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque en un pago mensual a la persona se le pagan todos los días, los 30 días, es un pago mensual. Entonces, básicamente, si tengo que trabajar el feriado, se me paga doble, y si no lo tengo que trabajar, ya ese feriado se me está pagando porque está incorporado dentro del salario mensual, aunque sea un feriado que caiga sábado, está incluido en el pago mensual. Pero si me pagan de manera semanal, no es así. Puede ser que esa semana el feriado me cae, qué sé yo, viernes. Entonces no lo trabajo o lo trabajo. Entonces ahí sí hay que verificar si es comercio o no y aplica esta regla que expliqué anteriormente. Ok, hablemos ahora que estamos hablando qué días cae los feriados de pago no obligatorio. Veamos en pantalla cuáles son los que no van a caer, los que más bien van a ser de pago obligatorio. Voy a pedirle a mi compañero de controles si me puede ayudar con el video, con la pantalla, para que nos muestre cuáles, los que son de pago no obligatorio, cuáles son las fechas y para que usted también las conozca. Ya le mostramos cuáles son las de pago obligatorio, que son la mayoría, que vimos que la mayoría se veían entre viernes y lunes. Dice que el sábado 2 de agosto es uno de los feriados por ley que es de pago no obligatorio. Después el domingo 31 de agosto, el 1 de diciembre y también el jueves 25, no, el jueves no. 25 de diciembre el jueves sí. Ese fue un dedazo, se nos fue el jueves 25, omítanlo por favor. No, son solamente el 2, el 31, el 2 de agosto, el 31 de agosto y el 1 de diciembre. Gracias por corroborarnos, a don Alexander, se nos fue el jueves por ahí, pero el jueves, para dejarlo claro, sí es de pago obligatorio. Entonces, 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, 31 de agosto es el Día de la Cultura Afro-Costarricense y el 1 de diciembre es el feriado más reciente de nuestro país, el Día de la Abolición del Ejército, para que lo dejemos claro por ahí. Esos son los de pago no obligatorio que ya nos explicaba don Alexander cuáles son los que aplican en este caso para que todos les quede claro si deben o no deben o cómo deben cobrarlo, y también para los patronos creo que es importante no solamente hablar de los colaboradores, sino que también muchas personas conozcan cómo deben pagarle a sus colaboradores. Para terminar este tema relacionados con el trabajo y otro punto que no podemos dejar ir y en otro que es parte de un pago que es un derecho irrenunciable, así lo veíamos en el último programa que tuve acá en Asiento Extra con respecto al aguinaldo. ¿Cómo ha sido, tal vez usted nos puede hacer una actualización de cómo ha estado este año, bueno, este año digo 2025, ya estamos en 2025, ya sería el 2024, cómo ha estado el corte de las denuncias que han
llegado al Ministerio de Trabajo con respecto a el no pago del aguinaldo. Tal vez usted nos actualiza, nosotros teníamos, en ese caso era muy reciente el dato que teníamos en ese momento, eran menos de 100 me parece en ese momento cuando lo vimos en el primer corte. ¿Cómo estamos hasta el momento ya hoy 7 de enero? Sí, yo hoy 7 de enero, bueno, tengo el corte de ayer, 6 de enero. Ok. Que bueno, probablemente ahora dentro de unas horas vamos a enviar el corte de hoy, pero en el de ayer tenemos un total de 198 denuncias individuales. Esas 198 denuncias equivalen a 81 patronos. ¿Por qué esa diferencia? Porque bueno, puede ser que hay varias denuncias de un mismo patrono, entonces por eso la cantidad de denuncias individuales es superior a la cantidad de patronos. En estos centros de trabajo hemos tenido 5 pagos por intervención. Son pagos que se hacen sin necesidad de hacer una prevención, con solo que vengan el inspector, se asustan, por decirlo de alguna manera. Y se hace la realización. Y pagan de una vez. Tenemos 5 pagos de ese tipo. Además, hemos hecho ya 58 prevenciones para que paguen. De esas prevenciones hay un cumplimiento de 29 casos. Hay pendientes de revisión 26 casos. Posiblemente ya hoy algunos de esos casos están revisados. Y únicamente no han cumplido con lo prevenido en 3 casos que esperemos que ojalá lo paguen ya. Y si no, ya próximamente los estaremos acusando en sede judicial. Que no sería lo ideal, ¿verdad? No es una multa de 1 a 23 salarios base. Estábamos haciendo el cálculo hace una semana, si son más de 10 millones de colones la multa. No se la jueguen, no se la jueguen. Y hago también un comentario. El ministerio también ha endurecido un poco las directrices internas para conciliaciones judiciales. Entonces, si antes se confiaban en que tal vez podían llegar y conciliar un salario base, 2 salarios base, ya no va a ser así. Las conciliaciones están más duras, entonces si hago ese comentario, y siempre en todo caso estamos pidiendo el resarcimiento del daño. Entonces, al fin de cuentas, siempre van a tener que pagar el aguinaldo. Mejor que no se expongan a una sanción, y que sí vamos a buscar que sea una sanción proporcional a no haber respetado ese derecho. Don Alexander, se nos fue el tiempo, son las 2:58 de la tarde ya. Yo quiero agradecerle de verdad que haya sacado el tiempo y estuviera aquí con nosotros en Asiento Extra para aclarar todas las dudas que teníamos y también la de nuestros radioescuchas. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es bien importante poder dar esta información. Algo importante, y agradezco bastante el apoyo que ustedes nos han dado en diversos espacios para venir, es que a estas alturas todavía no tenemos ninguna denuncia que no procede. Que en años anteriores sí hemos tenido ya a estas alturas varias denuncias que son casos que tal vez no había relación laboral, o era más bien una relación de servicios profesionales, o no tenían el tiempo mínimo, y en este caso no tenemos ninguna. Cada denuncia ha sido procedente, y eso de cierto modo lo interpretamos con que las personas han obtenido la información de una manera eficaz, ya han conocido más cuándo aplica, cuándo no, y eso sí lo vemos como algo que se da gracias a poder utilizar estos canales de información y que la gente pueda enterarse. Esperemos que siga así, Ojalá que siga así siempre en esa efectividad que nos ha contado don Alexander. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta hora de programación en Asiento Extra. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo martes con más información. De mi parte, mañana a las 2 de la tarde hay un programa más de Asiento Extra por la 92.3 FM. Que tengan una linda tarde. Asiento Extra por Extra Radio. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo